Muy bien, mis hermanos y hermanas, pues si tienen sus Biblias en sus manos o en sus dispositivos móviles o donde la tengan, mis hermanos, pero lo bueno es que la tengan en algún sitio, lo mejor sería que la tuviesen en la mente y en el corazón, ¿ya? Pero mientras llegamos a este último nivel, ya, pues al menos ténganla en sus manos, mis hermanos, y abran por la carta que el apóstol Pablo se le escribió a los Corintios, la primera carta a los Corintios, ¿ya? En el capítulo 15. Y estaremos leyendo los versículos del 54 al 58. Primera de Corintios 15, versículos del 54 al 58. Y esto es lo que la Escritura nos dice. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbidas la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hasta aquí la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. Fíjense que nuestro país tiene un problema en abandono escolar. La tasa de abandono escolar en España es una tasa alta y las razones, las causas son varias. Hay causas familiares, hay causas sociales, hay causas de acoso, de bullying, y hay causas motivacionales. Es decir, cuando los jóvenes en sus estudios pierden la motivación, acaban abandonando esos estudios. ¿Y por qué se da esa pérdida de motivación, mis hermanos? A veces las causas son varias, pero una de las razones por las cuales se pierde la motivación es porque muchos de ellos no ven sentido y significado en lo que están estudiando. No ven razón de ser en lo que estudian y entienden que esos estudios son en vano. No hay significado, no hay sentido, todo es vano, y eso es lo que hace, es perder la motivación y abandonar lo que son los estudios. Eso, mis hermanos, no solamente es en el ámbito de los estudios, sino también en el ámbito de toda cosa en nuestra vida. Cuando uno, mis hermanos, piensa que lo que hace es en vano y no hay sentido en ello, tiene todos los números para acabar abandonando eso que hace. Y eso es algo que el apóstol Pablo no quería que los corintios, mis hermanos, hiciesen. Por eso el apóstol Pablo les dijo que debían saber algo, que su trabajo en el Señor no era en vano. Y mis hermanos, nuestro trabajo en el Señor, no solamente los corintios, sino el nuestro como creyentes, es un trabajo en el Señor que nunca es en vano. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Así que tengan sus Biblias abiertas en el capítulo 15 de Primera de Corintios, en esos versículos del 54 al 58, y veremos que el trabajo, mis hermanos, en el Señor no es en vano. Y con este texto vamos a destacar en el día de hoy, mis hermanos, 2 puntos. ¿Ya? Hoy tocan dos puntos. El primero, destacaremos lo que es la base sobre la cual se sustenta la realidad de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y segundo, veremos el resultado, mis hermanos. El resultado de estar firmes en la obra del Señor, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a considerar estos 2 aspectos, mis hermanos. Primero, la base sobre la que sustenta la realidad de que nuestro trabajo como iglesia, como hijos e hijas de Dios, no es en vano. Y la pregunta aquí es, ¿cuál es esta base? Y la base, mis hermanos, es la futura resurrección del creyente. Y debemos entender precisamente esto, que la futura resurrección del creyente es la base para entender y donde se sustenta que nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Y digo que es importante que lo entendamos porque quizá alguien podría pensar, ¿qué tiene que ver la realidad de nuestra resurrección futura con el hecho de que nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano? Pues la verdad es que la relación, mis hermanos, es grande y tiene que ver mucho esta relación.
Así es lo que el apóstol Pablo quiso comunicárselo a los corintios y así es como nosotros debemos entenderlo. ¿Saben que no debemos entender las cosas, mis hermanos, como a nosotros nos gustaría entenderla o nos parece que son, sino como la Biblia nos las presenta? Y en estos versículos que hemos leído, la Biblia nos presenta de que esa futura resurrección del creyente es la base para saber que nuestro trabajo en el Señor nunca será en vano. Porque la futura resurrección, mis hermanos, primero implicará la victoria completa sobre la muerte. Fíjense en el versículo 58, que es el texto divisa para nuestra iglesia en este año. Pablo escribe, dice, así que hermanos míos amados, ¿ya? Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero fíjense cómo este versículo 58 no aparece de la nada en el argumento de Pablo. Pablo dice, así que, hermanos míos amados, o por lo tanto, hermanos míos amados. Es decir, este versículo aparece como el resultado de algo que Pablo ya ha estado diciendo, ya ha estado explicando. Os explico esto, por lo tanto, amados míos hermanos, estad firmes, crecer en la obra del Señor, porque ese trabajo no es en vano. ¿Qué ha estado diciendo Pablo con anterioridad? Fíjense, primeramente ese resultado surge del versículo 57, de saber, mis hermanos, de que Dios nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren el versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, por lo tanto, hermanos míos amados, estad firmes, creced, no es en vano. ¿Ya? Por lo tanto, proviene primeramente ese resultado de saber que Dios nos da la victoria en Cristo. Ahora bien, de una manera mucho más amplia, ese resultado proviene de entender, mis hermanos, de que hay una resurrección final para el creyente. Y eso lo tenemos en el versículo 54. Fíjense en el versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Bueno, vamos a ver de que esto nos habla, mis hermanos, de la resurrección final del creyente, de ese momento en el cual seremos transformados, de esa consumación de la salvación, de esa glorificación final. Debido a esto, Pablo acaba su argumento diciendo, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que estoy mostrando con esto, mis hermanos, es que quiero que entiendan que esa resurrección final es la base para la realidad de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque esa resurrección final implicará algo glorioso. Como hemos dicho, implicará lo que es la victoria completa sobre la muerte. Y eso es de suma importancia. Para entender eso, quizá tenemos que mirar un poquito más de lo que sucede en el capítulo 15 de Primera de Corintios. El capítulo 15 de Primera de Corintios es el capítulo más teológico de toda esta carta. Y Pablo empieza diciéndoles algo a los corintios al inicio de este capítulo en los versículos 1 y 2. Empieza hablándoles de ese evangelio que les ha predicado, que ellos han recibido, en el cual ellos persisten, si no es que creyeron, y ahora escuchen la palabra, si no es que creísteis en vano. Fíjense al final del versículo 2, mis hermanos. Si no creísteis en vano. ¿Se dan cuenta de la palabra que aparece aquí? Si no creísteis en vano. El argumento de Pablo acaba diciendo, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y aquí empieza diciendo, bueno, en ese evangelio que os prediqué, que creísteis, que recibisteis, en el cual persistís, si no creísteis en vano, vacío, sin significado. ¿Por qué Pablo les dice esto, mis hermanos? Bueno, porque los corintios tenían un grave problema. Que había algunos que estaban negando, mis hermanos, la resurrección final del creyente. Estaban diciendo de que no habría resurrección final en el creyente y eso era un problema grave. Porque Pablo bien sabía que la resurrección final del creyente estaba ligada a la resurrección histórica de Cristo Jesús. Si no había resurrección del creyente, quería decir entonces que no había habido resurrección histórica de nuestro Señor Jesucristo. Y si eso era así, mis hermanos, entonces todo se convertía en
vano. La predicación, Pablo dice, si Cristo no resucitó y no hay resurrección, entonces nuestra predicación es vana, es vacía, no tiene significado, no tiene razón de ser. Si Cristo no resucitó y el creyente entonces no resucita, entonces nuestra fe, dice Pablo, es vana. ¿Se dan cuenta la palabra que Pablo utiliza? Es vana nuestra fe, es vacía, no tiene significado. Si Cristo no resucitó y no hay resurrección verdadera al final del creyente, entonces se cumplen al pie de la letra las palabras del predicador en Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La supuesta falta de resurrección de Cristo y la supuesta falta de resurrección final del creyente que está ligada a la resurrección de Cristo es lo que hacen que todo sea vano. Predicación vana, fe vana, trabajo vano, servicio vano, una vida vana y vacía. Porque si se ponen a pensar, mis hermanos, la muerte al fin y al cabo es lo que lo hace todo vano y vacío. La muerte al fin y al cabo es lo que hace en cierta manera esta vida que al final digas, bueno, ¿para qué tanta cosa? Uno puede acumular una gran cantidad, mis hermanos, de ganancias, pero al final todo queda aquí. Uno puede acumular una gran cantidad de logros, pero al final todo queda aquí. La muerte lo hace todo vano. Fíjense que uno puede llegar a plantearse, bueno, tanto trabajo, tanto dolor, tanto estrés, tantos dolores de cabeza, tanto esfuerzo para que al final la muerte tenga la última palabra. Todo vano. ¿Saben? Eso sucede mucho, mis hermanos, con aquellos que trabajan directamente con la muerte. Con aquellos que están trabajando de manera cercana con la muerte. Que ven cada día lo que es la muerte delante de sí. Y ese pensamiento muchas veces genera esa realidad en ellos, genera el pensamiento de decir, tanto esfuerzo y tanta cosa, para al final acabar así. Vale más que nos tomemos las cosas con calma, porque ahí es donde acabaremos. Porque al final se cumple ese refrán del muerto al hoyo y el vivo al bollo. Parece duro. Pero fíjense que eso también se da en aquellos que tienen muchas veces una pérdida de un ser familiar querido cercano. Que muchas veces entonces su vida pierde su sentido y su significado. Porque la muerte lo ha hecho vano. No hay significado ni sentido. Fíjense, mis hermanos, esta es la gran vanidad de todas. Si no hay resurrección última y la muerte tiene la última palabra, el último reino, la última victoria, la vida se transforma en vana al fin y al cabo. Pero, ¿qué es lo que dice Pablo en el versículo 20, mis hermanos? Dice, más ahora, esto es glorioso, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Pablo dice, sí, todo sería vanidad sin resurrección de Cristo y el creyente, pero ahora Cristo ha resucitado. Es el primer fruto de aquellos que resucitarán a su imagen después de él. Por lo tanto, hay esperanza. Por lo tanto, se ha vencido aquello que lo hace todo vano. La muerte ha sido vencida por Cristo, mis hermanos. Y a partir de aquí, Pablo empieza a desarrollar todo lo que es, qué sucederá más o menos en esa resurrección, cuál será el orden de la resurrección. Y llegando a nuestro texto, fíjense que Pablo en el orden de la resurrección empieza a decirles, ¿ya?, que no todos dormiremos, quizá alguno llegará a Cristo y no pasarán por la muerte. Dice, pero sí todos, dice Pablo, sí todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Lo que sí sucederá en todo creyente, haya muerto o no haya muerto, será esa transformación.
esa glorificación, esa consumación última de la salvación a la imagen de Cristo Jesús. El día que Cristo vuelva, la trompeta suene, mis hermanos, y el creyente sea resucitado. Fíjense que esto nos lleva a nuestro texto. Vayan, mis hermanos, a los versículos 53 y 54. Fíjense, porque es necesario que esto corruptible, se refiere al cuerpo mortal que tenemos ahora, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esa es la transformación, esa glorificación última del creyente en la resurrección final. Y cuando, versículo 54, ahora es nuestro texto, aquí empieza el mensaje, mis hermanos. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Fíjense que los versículos 53 y 54 repiten casi el mismo pensamiento, pero de una manera distinta. El versículo 53 nos habla de necesidad. Es necesario que esto corruptible, el cuerpo, que esto mortal, sea transformado. ¿Se dan cuenta? De corruptible a incorrupción, de mortal a inmortal. Versículo 53 es necesario. Pero fíjense el versículo 54, mis hermanos. Repite el pensamiento, pero con otro énfasis. No en necesidad, sino en tiempo. Fíjense el versículo 54. ¿Y cuándo? ¿Ven ese cuándo ahí? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. ¿Y cuándo? Este cuándo es glorioso aquí en el argumento de Pablo. Porque, mis hermanos, Pablo no está diciendo, bueno, la resurrección final del creyente es una posibilidad. Si eso se da, es algo que puede o no puede darse. No, Pablo no está diciendo esto. Pablo está diciendo, ¿y cuándo eso se dé, mis hermanos? Pablo está diciendo, esa resurrección última del creyente, esa transformación y glorificación no es si se da, sino que cuando eso se dé. Es una realidad absoluta y 100% en el día que Cristo vuelva. Al creyente resucitará y será transformado a la imagen de Cristo. Y en base a esa realidad, cuando eso se dé, ¿qué pasará entonces? Fíjense lo que pasará. Sigan simplemente el texto, está todo ahí, mis hermanos, ¿ya? Y cuando eso se dé, se cumplirá la palabra que está escrita. Y ahora cita Isaías, mis hermanos. Cita Isaías 25:8, un texto que habla de esa consumación de la salvación de Dios a favor de su pueblo. Y lo aplica a la resurrección de Cristo y del creyente y dice, cuando esa resurrección final se dé, ¿qué se cumplirá? Fíjense, sorbida, eso es Isaías, es la muerte en victoria. Qué glorioso, mis hermanos. El día que se dé esa resurrección final en nosotros, lo que sucederá es que Dios sorberá la muerte, mis hermanos. La muerte será sorbida para un resultado específico y concreto, para el resultado de la victoria, mis hermanos. Fíjense que la muerte ya no será entonces una realidad más en la vida del creyente. Dios la absorberá para victoria última. Por lo tanto, la resurrección final del creyente no solamente es la consumación de nuestra salvación, sino que la resurrección final del creyente, mis hermanos, es la evidencia de que Dios va a dar victoria sobre la muerte. Es decir, la muerte ya no tendrá más gobierno sobre la vida de aquellos resucitados en Cristo. La muerte ya no tendrá más la última palabra sobre aquellos que están en Cristo. La muerte, mis hermanos, ya no reinará más sobre aquellos que han sido resucitados por la gracia de Dios y el poder de Dios a la imagen de Cristo que resucitó, mis hermanos. ¿Se dan cuenta qué glorioso es eso? Lo que está diciendo aquí Pablo es que ya tenemos esa victoria última al fin de la historia sobre la muerte.
Por eso ahora Pablo en el versículo 55, mis hermanos, puede hacer una serie de preguntas retóricas que vienen de Oseas. Aquí cita a Oseas 13:14, un texto donde ahí Efraín es atado por su pecado y su maldad. Pero fíjense que cita aquí, mis hermanos, son preguntas retóricas y la respuesta es clara. Se las voy a leer como están más en el original, ¿vale? Porque aquí la traducción, bueno, no se lo voy a explicar de dónde viene, es igual, ¿ya? Pero fíjense lo que dice, mis hermanos, en el original dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Empieza así, Pablo. Nosotros tenemos, ¿dónde está muerte tu aguijón? Pero Pablo empieza diciendo, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Cuál es la respuesta a esto? No hay victoria de la muerte. ¿Por qué? No solamente porque Cristo, mis hermanos, resucitó, sino porque al final de la historia el creyente resucitará y Dios sorberá la muerte en victoria. Por lo tanto, la muerte no tiene ya reino, no tiene victoria, mis hermanos, porque Cristo resucitó y el creyente resucitará. ¿Dónde está muerte tu victoria? En ningún sitio. Fíjense cómo sigue. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En realidad lo que cita aquí Pablo es ¿dónde, oh muerte, tu aguijón? Y hablaremos del aguijón, mis hermanos. Vamos a ver que el aguijón aquí es el pecado. Pero ¿dónde está, mis hermanos, el aguijón de la muerte, que es el pecado, si Cristo murió y pagó plenamente por el pecado de los suyos con su sangre y resucitó victorioso? ¿Dónde está este aguijón? ¿Cuál es la respuesta? Ese aguijón, mis hermanos, ya no está. Cuidado con esto, después arreglaré el asunto. Pero finalmente ese aguijón ya no está. ¿Se dan cuenta de esa victoria final, mis hermanos? La resurrección final implicará la victoria completa sobre la mente. Por lo tanto, mis hermanos, el creyente ya no está atado por su pecado porque Cristo murió en la cruz y pagó por él y resucitó victorioso. El creyente, mis hermanos, ya no está atado al temor de la muerte al fin de sus días. ¿Saben por qué? Porque Cristo resucitó y porque Dios resucitará a los suyos y la muerte no va a tener poder sobre la vida de aquellos que están en Cristo. Por lo tanto, no está atado el creyente al temor del día que ese río deba cruzarse, porque la trompeta sonará y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados a la imagen de Cristo. Con esto, mis hermanos, esa realidad teológica es de gran importancia para nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque antes, mis hermanos, hemos dicho que todo aquello que hacía vano las cosas en la vida, ¿qué era, mis hermanos? Al fin y al cabo, lo que hacía las cosas vanas al final en la vida es la muerte. Y ahora aquí Pablo nos dice, ¿saben qué? Llegará el día que Dios absorberá la muerte en victoria para el creyente. Lo que quiere decir eso, mis hermanos, es que eso transforma para el creyente nuestra vida en una vida que no es vacía, en una vida que no es vana. Mis hermanos, esa esperanza de la resurrección última y de la victoria sobre la muerte hace que nuestra vida, mis hermanos, no sea una vida vacía y sin sentido y sin significado. Hace que no sea una vida vana, mis hermanos, sino una vida llena de esperanza en esa resurrección última. Y por lo tanto, si la vida del creyente a la luz de esa esperanza no es una vida vana, debemos pensar seriamente de no perder el tiempo en esta vida, mis hermanos, que Dios nos da. Porque no es una vida vana y vacía, tiene sentido y significado. A veces se dice, bueno, como son 2 días, oye, intentemos aprovecharlos bien. Pero es que aquí no es el argumento de Pablo. El argumento de Pablo es, como al final la muerte será vencida y tienes toda una eternidad de victoria en Cristo Jesús, que esa realidad implique que tu vida no es vana aquí, vive a la luz de esa realidad y no pierdas el tiempo. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde va Pablo, mis hermanos. Porque esa resurrección última no solamente implicará la victoria completa sobre la muerte, sino que esa resurrección futura, escuchen ahora, implica la victoria que Dios nos da en Cristo para el presente. Y el primer día del año, mis hermanos, deben estar bien atentos, ¿ya? Porque, gracias. Fíjense que he dicho
implica. En el primer punto que los tienen ahí, he dicho, la futura resurrección implicará futuro. La victoria completa sobre la muerte es en el futuro. Pero ahora digo que esa futura resurrección implica, eso es presente, ahora, implica la victoria que Dios nos da en Cristo para el presente. Porque, ¿saben? Alguien podría pensar, bueno, Pablo, le podríamos decir a Pablo, a veces se levanta en la congregación de Corintio y dice, Pablo, esto de la resurrección última está muy bien, pero esto nos queda un poco lejos, supuestamente. Esto nos queda un poco lejos, ya llegará. Y Pablo dice, no, ahora dejarme que vaya al presente. Pablo va a decir, esto de esa victoria última sobre la muerte, esa resurrección última, no solamente es una doctrina para los últimos tiempos, es una doctrina para la vida presente. No es solamente para el todavía no, sino que es una doctrina para el ya, para la ahora, para el presente de vuestras vidas, para que viváis a la luz de esa realidad. ¿Cómo lo presenta Pablo? Fíjense, versículo 55. Se lo he leído antes, literal. La última pregunta en realidad dice, ¿dónde, oh muerte, está tu aguijón? Dice en realidad. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el aguijón de la muerte, mis hermanos? Y no hace falta que vayamos muy lejos, porque Pablo nos lo muestra. Fíjense en el versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Fíjense que nos dice Pablo que el aguijón de la muerte con lo que pincha es el pecado. No sabemos aquí es la imagen del aguijón, como sería de un animal, de una oveja, de una oveja. Las ovejas no tienen aguijones. Bueno, algunas quizás sí, no lo sé. Bueno, de una abeja, ¿ya?, que inyecta el veneno, o de esos aguijones que se utilizaban, mis hermanos, para arrear a los animales. ¿Ya? Nosotros tenemos la imagen de la muerte, como ese personaje negro, encapuchado, que en la mano que lleva una guadaña que va cegando las vidas de las personas. Bueno, aquí no sabemos si era un aguijón de un animal o aquello para arrear animales, lo que sea. Básicamente es que Pablo dice que el aguijón de la muerte, lo que la muerte utiliza para inyectar lo que es básicamente ese veneno último que mata, es precisamente el pecado. Y eso lo sabemos ya desde Génesis 3, mis hermanos. Antes de Génesis 3, Dios en Génesis 2 le dijo a Adán, de todo árbol del huerto, y literalmente Dios le dice, ciertamente, esto no está en nuestra traducción, pero está ahí, ciertamente podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, de este no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, dice, ciertamente, no dudes, eso se va a dar, ciertamente morirás. Es decir, mis hermanos, la sentencia por el pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. No morimos, mis hermanos, porque nos hacemos viejos y porque cumplimos años. De ser así, ningún joven moriría, mis hermanos. Morimos por ser pecadores. Esa es la sentencia sobre una raza humana caída y desobediente a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. El aguijón, fíjense, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿Por qué? No porque la ley fuese mala, mis hermanos, sino porque, entre otras cosas, la ley lo encerraba todo en pecado. Es decir, uno sabe qué es la codicia. ¿Por qué? Dice Pablo. Porque hay un mandamiento que me dice, no codiciarás. Por tanto, la ley determina, mis hermanos, lo que es pecado, y la ley determina, mis hermanos, que nadie puede cumplir perfectamente esa ley por ser pecador. Pablo no lo desarrolla esto aquí, lo desarrolla en Romanos, pero ese es el argumento básicamente que hay aquí, ¿ya? Por tanto, ahora fíjense, en este argumento dice en el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sabemos que el aguijón de la muerte, mis hermanos, que es el pecado, ha sido vencido. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz. Porque Cristo pagó por el pecado de los suyos en aquella cruz. Porque Cristo llevó, mis hermanos, sobre sus hombros el castigo por nuestro pecado, y su sangre derramada perdona todo pecado. El pecado está plenamente vencido, el aguijón de la muerte está plenamente vencido. Pero el versículo 55 hemos dicho que es futuro, mis hermanos. Eso lo veremos claramente el día que Dios absorba la muerte en victoria en la resurrección final.
Pero el versículo 56 nos empieza a llevar al presente. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Porque ese aguijón, mis hermanos, todavía es una realidad en nuestra vida. Todavía pecamos. El aguijón todavía pincha. Todavía caemos. Y llegará el día, mis hermanos, que deberemos pasar, si Cristo no viene antes, por la realidad de la muerte. Entonces uno se pregunta o le pregunta a Pablo, Pablo, ¿debemos esperar hasta el fin para que esto sea completo? ¿Y saben cuál es la respuesta? La respuesta es sí. De manera completa debéis esperar al día de esa resurrección. Pero no al mismo tiempo. ¿Cómo es eso posible? Rubén, aclárate. Ya sé que es 1 de enero y uno no ha dormido mucho, pero Rubén, aclárate. Fíjense lo que dice el versículo 57. Más, si ese pecado y esa muerte es real todavía en la vida, más, pero gracias sean dadas a Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Fíjense qué glorioso. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Ese nos da la victoria no es algo futuro. Pablo está diciendo nos está dando ahora en el presente continuamente la victoria. Eso es para el presente. La cuestión es ¿qué victoria nos está dando Dios, mis hermanos? Sigan el camino de victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tú? Victoria. La muerte será absorbida en victoria. Mis hermanos, la victoria que Dios nos da ahora en el presente es la victoria, mis hermanos, sobre el pecado. Es la victoria sobre la muerte y el temor de la muerte. Sí, pecamos y pecaremos. Sí, mis hermanos, quizás si Dios lo permite, moriremos antes de que Cristo venga. Pero ¿saben qué? Esto, mis hermanos, será solamente momentáneo, mis hermanos. Pero ya en el presente Dios nos da la victoria de poder vivir, mis hermanos, sabiendo que el pecado ha sido vencido y la muerte ha sido vencida. Es como si Dios, mis hermanos, estirase la mano hacia lo que será lo último, esa victoria final, rompiese un pedacito de esa victoria y nos la diese en el presente ahora, para que vivamos a la luz de esa realidad. Fíjense, ahora en Navidad, mis hermanos, muchas mesas han tenido panetones. A mí me gusta el panetone. Cómo se ríen, ¿ya han comido panetones? Bueno, y ponen el panetone ahí en la mesa y uno lo ve con sus frutitas ahí y dice, uy, qué bueno está esto. Y uno se acerca por la mesa y hace, plan, y se lo come y después intenta tapar su pecado, ¿ya? Como Acán, ¿ya? Hace así y se lo come. ¿Qué es lo que está haciendo? Está probando un pedacito de lo que será más grande cuando llegue el fin de la comida, mis hermanos. Esto es lo que Dios está haciendo aquí. Hay un fin último, supremo, que se va a dar, que es la victoria sobre la muerte en nuestra resurrección, pero Dios en su gracia ha cogido un pedacito de esa realidad y nos lo da continuamente ahora en el presente. ¿Para qué? Para que podamos vivir nuestra vida a la luz de saber que el pecado ha sido vencido y la muerte ha sido vencida, mis hermanos. Eso es algo glorioso y Dios nos lo da por gracia. Y nos lo da únicamente, fíjense el versículo 57, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No podría darse por medio de nadie más, porque Cristo fue quien murió en la cruz. Cristo fue quien pagó por nuestro pecado. Cristo fue quien derramó su sangre para nuestro perdón. Cristo es el único que hizo eso y el único que resucitó de entre los muertos y vive para siempre, mis hermanos. Por Él, mis hermanos, Dios nos da este pedacito de victoria para que vivamos no solamente a la luz de ese glorioso futuro, sino en el presente mismo, mis hermanos. Por lo tanto, fíjense que la última resurrección, aunque sea todavía futura, la base de su victoria es un don presente para ahora. Y saben, esto es de gran importancia, mis hermanos. Porque ¿qué implica esto? Que el creyente, tú y yo, mis hermanos, que sabemos que resucitaremos al fin por la gracia de Dios, debemos vivir nuestra vida no solamente a la luz de ese futuro, sino en la victoria de ese futuro en el presente.
Y eso hace que nada entonces de lo que hagamos, mis hermanos, en el Señor sea en vano. Esto hace que la predicación aquí no es en vano. Esto hace, mis hermanos, que nuestra fe no es en vano. Este hace que nuestro servicio y trabajo no es en vano. Esto hace que nuestra vida en el Señor cada día no sea en vano, porque vivo a la luz, mis hermanos, en el presente de esa victoria final sobre la muerte que lo hacía todo vano. Pero Cristo venció y Dios nos da la victoria en el presente. Por lo tanto, todo lo que hago en Cristo nunca será en vano. ¿Se dan cuenta? Esa base teológica es fundamental, mis hermanos. Sin ella, ¿qué argumento tenemos para decir, mis hermanos, que hay sentido en lo que hacemos? Y ahí es donde va Pablo. Y ahora llegamos al resultado. Ese es el segundo punto. Segundo punto que va a hacer en 10 minutos. A ver cómo lo hacemos en principio de año, mis hermanos. ¿El resultado cuál es? El resultado, mis hermanos, fíjense, es el resultado de estar firmes en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y fíjense, aquí hay 3 preguntas. Primero, ¿cuál es el resultado específicamente? Es estar firmes, inmóviles en el Evangelio de Cristo. Ahora miren el versículo 58. Así que, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, ¿se dan cuenta el resultado? Surge por sí solo. Os he explicado de la victoria final en la resurrección sobre la muerte. Os he explicado que tenéis ahora victoria en el presente, un pedacito que Dios os da, la tenéis en el presente. Por lo tanto, mis hermanos, amados, por lo tanto, ese es el resultado. ¿Qué debéis hacer? Fíjense, estad firmes y constantes. Es interesante lo que Pablo hace, porque aquí las mentes teológicas, mis hermanos, dirían, ¡guau! ¿Cómo he disfrutado con esto de la resurrección final última, del ya, pero el todavía no, todo esto? Hay mentes teológicas así. Pues están aquellas mentes más pragmáticas, que dicen, vale, está bien eso de la teología por un ratito, ¿ya? Pero oye, ¿qué hay de práctico en esto? ¿Ya? ¿Cómo lo aplico yo esto prácticamente? Oye, déjame ya de tanta teología y cómo lo aplico prácticamente, Pablo, ¿ya? Pues fíjense que Pablo dirá, bueno, las dos cosas tienen que estar, pero les he dado teología a unos, ahora voy a dar práctica a otros, ¿ya? Y la práctica es precisamente así que el resultado práctico de eso que os he explicado teológicamente es lo siguiente. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Esa es la parte práctica. ¿Qué debe producir esa realidad de victoria en Cristo? Que debéis estar firmes. Y parece como si aquí, fíjense que se estuviesen diciendo 2 cosas, firmes y constantes. Pero la palabra constante solamente se usa en el Nuevo Testamento aquí, ¿ya? En el original. Y en realidad no es tanto la idea de constante, es la idea de estar inmóvil, fijo, inmóvil, sin moverse. Y Pablo nos está diciendo 2 cosas aquí. Literalmente esa frase suena rara, porque Pablo está diciendo, firmes, estad inmóviles. Es decir, Pablo no habla de 2 cosas, firmes y constantes. Pablo está hablando de una sola. Está diciendo, estad firmes, inmóviles, sin moveros de ese lugar. La pregunta es, ¿dónde debemos estar firmes y sin movernos? Como ese barco que echa el ancla y se ancla al suelo marino y no se mueve, mis hermanos. ¿Dónde estar firmes, inmovibles? Y fíjense que si han tomado atención al inicio de 1 Corintios 15, fíjense lo que Pablo les dice. Vayan al versículo 1 de 1 Corintios 15. Pablo les dice, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Saben cuál es esa palabra literalmente, perseveráis? En el cual estáis firmes, mis hermanos. ¿Qué evangelio debían estar firmes? Ese glorioso evangelio, fíjense los versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En eso es en lo que debían estar firmes, mis hermanos. Pablo les está diciendo, ya que tenéis esa
esperanza y realidad última de la resurrección y victoria sobre la muerte. Ya que Dios os lo da en el presente, el resultado es que debéis estar firmes sin moveros en el Evangelio de Cristo Jesús, firmes sin moveros en ese Evangelio que nos habla de que Cristo murió en la cruz según las Escrituras, en ese Evangelio que nos habla que fue sepultado pero resucitó al tercer día según las Escrituras, en ese Evangelio que nos habla que por esa gloriosa realidad vosotros también resucitaréis y tenéis victoria sobre la muerte, mis hermanos. En esto tenéis que estar firmes. Y si saben qué, mis hermanos, quizá no hay mayor y mejor resolución y propósito para este 2023 que se nos presenta delante, mis hermanos, que es estar firmes en el Evangelio de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque ciertamente cambiamos el año, mis hermanos, pero el Evangelio es el Evangelio inmutable del Dios inmutable que no cambia. Ciertamente entramos en un año nuevo, por el Evangelio, mis hermanos, no es nuevo. El Evangelio es el antiguo Evangelio profetizado en las Escrituras por los profetas, la fe una vez dada a todos los santos. Y si hay algo que debe producir en nosotros, el saber que por esa obra de Cristo Dios nos da esta esperanza y esa victoria en Cristo Jesús sobre la muerte y el pecado, sobre aquello que lo hacía todo vano, si hay un resultado que debe generarse en nosotros, es estar firmes en este glorioso Evangelio. No movernos ni personalmente ni congregacionalmente del Evangelio de la gracia de nuestro Señor, ni en vida ni en doctrina. Ahora, quizás se preguntan, ¿y cómo estamos firmes en ese Evangelio? Y esa es la segunda pregunta. Pablo responde cómo estar firmes. ¿Y saben cómo se está firme, mis hermanos? Abundando en el trabajo que edifica la iglesia. Fíjense que ahora Pablo nos va a explicar cómo estar firmes, inmovibles en el Evangelio. Y lo explica con dos verbos. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 58. Estad firmes y constantes, firmes y móviles, creciendo. Este es un verbo que nos explica cómo estar firmes. Y el otro es sabiendo, al final. Y este creciendo y sabiendo siempre es en relación a la obra del Señor. Fíjense que lo menciona dos veces. La obra del Señor, el trabajo en el Señor. Eso es como Pablo nos explica cómo se está firme en el Evangelio. Fíjense, vamos al primero. El primero, creciendo, nos explica cómo estar firme. Uno puede decir, así que hermanos míos amados, estad firmes, inmóviles. ¿Cómo? Pregúntenle a la Biblia. Y la Biblia responde, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Creciendo en la obra del Señor siempre. Porque uno podría pensar, bueno, esto de estar firme e inmóvil puede ser algo pasivo. Pero aquí no lo entiende pasivo Pablo. No es que estéis firmes sin hacer nada. ¿Estáis firmes cómo? Creciendo. Y la palabra en realidad aquí creciendo no es tanto crecer, es la palabra abundar. Exceder en gran cantidad, mis hermanos. Estad firmes, inmóviles en el Evangelio, ¿cómo? Abundando, excediendo en gran cantidad, mis hermanos. Como un vaso que es llenado y rebosa. Por lo tanto, Pablo explica que el estar firme en el Evangelio se da y se expresa abundando en la obra del Señor. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que la Biblia dice. Fíjense el versículo 58, no lo dice yo, lo dice Pablo. Firmes y constantes, firmes e inmóviles, creciendo. ¿Cómo? Creciendo, abundando en gran cantidad en la obra del Señor. La pregunta aquí es, mis hermanos, ¿qué es esa obra del Señor en la cual debe abundarse todo creyente firme en el Evangelio? Y fíjense que esa obra del Señor, mis hermanos, esa expresión, la obra del Señor, aparece en Corintios varias veces. Y muchas veces cuando Pablo la usa, ¿saben a qué se refiere? Se refiere a la iglesia de Corinto. Fíjense en el capítulo 9, versículo 1. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros, Corintios, mi obra
en el Señor. Por tanto, la obra del Señor, mis hermanos, son los corintios. La obra del Señor es la iglesia en este caso, mis hermanos. Lo que Dios está construyendo es la iglesia. Vosotros sois la obra del Señor. Fíjense, la obra del Señor es la iglesia, abundando en la obra del Señor. Y eso nos lleva a otro texto. Un texto donde Pablo pone de manera conjunta la palabra abundar y la iglesia. Fíjense en 1 Corintios 14, versículo 12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar, exceder en gran cantidad en ellos para la edificación ¿de qué? De la iglesia, abundar y que la iglesia sea edificada. Cuando ponemos todo esto juntos, mis hermanos, cuando Pablo aquí está diciendo, estad firmes como abundando en la obra del Señor, Pablo está diciendo que el abundar en la obra del Señor es abundar en todo aquello que edifica la iglesia del Señor. Que la iglesia no es la obra del pastor, mis hermanos, no es nuestra obra, es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque fue Él quien vertió su sangre y la compró, mis hermanos. Es Él quien construye y edifica su iglesia. Por lo tanto, estar firmes, abundando en aquello, no, mis hermanos, en aquello que frena, que perjudica, que daña, que limita la edificación de la iglesia, sino abundando en todo aquello que edifica la obra de Cristo, que es su iglesia. ¿Y saben qué, mis hermanos? Uno puede pensar que está firme, inmovible en el Evangelio de Cristo, pero abunda en crítica, en descontento, en pegas a la obra de la iglesia una y otra vez. Bueno, según Pablo, esto no es estar firme en el Evangelio, porque se está firme abundando en lo que edifica la iglesia. Uno puede pensar es tan firme en lo que es el Evangelio, pero no abundar en nada que edifica la iglesia. Viene, se sienta, escucha y se va tal como llegó, y en nada abunda para la edificación de la iglesia de Cristo Jesús, mis hermanos. Según Pablo, esto no es estar firme en el Evangelio inmovible, porque se está firme abundando en la obra del Señor. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Estar firme en el Evangelio es un llamado a nuestra vida a abundar en aquello que edifica la iglesia. Y uno puede decir, ¿y en qué entonces tengo que abundar? ¿Qué debemos hacer? ¿Quieren que se lo diga, mis hermanos? Por ejemplo, en la ofrenda. ¡Oh! El pastor ha dicho ofrenda. Que abundemos en la ofrenda. Pero hermanos, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Fíjense el capítulo 16, cómo empieza Pablo el argumento de Corintios. En cuanto a la ofrenda para los santos. ¿Se dan cuenta? Después de decirles, estad firmes, abundad en lo que edifica la iglesia, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano, en cuanto a la ofrenda para todos los santos. Mis hermanos, es que la ofrenda explicada bíblicamente y predida bíblicamente, mis hermanos, la ofrenda es algo que edifica a la iglesia. La obra de Cristo, mis hermanos, sustenta y hace que la obra de Cristo, la iglesia, siga adelante. Por lo tanto, abundar y exceder en cantidad según lo que el Señor ponga en el corazón de uno, mis hermanos, parte de abundar en esa obra es en la ofrenda para que la obra se sustente, la iglesia siga adelante. Pero ¿en qué más? Si hacemos un repaso, mis hermanos, fíjense, a los corintios, ¿en qué debían abundar los corintios? Mis hermanos, debían abundar en unidad. Debían dejarse de vanas y vacías divisiones que eran vanas pero que dañaban a la iglesia y estar unidos en el Evangelio de Cristo Jesús y en su sabiduría. ¿Debían abundar en qué, mis hermanos? Debían abundar en poder recibir a aquellos que eran más débiles, en no hacer acepción entre miembros débiles y fuertes y recibirse los unos a los otros para estar unidos. Debían abundar en el amor los unos con los otros, en ese amor que edifica, en ese amor que todo lo sufre. Debían abundar en esos dones para el bien común de la iglesia y para el amor con todos los santos. Debían abundar en saber dejar sus derechos, mis hermanos, para el bien del hermano que tenían al lado, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? En todo eso, unidad, santidad, recibir, amor,
dones para el bien común, dejar derechos para no dañar al hermano. Todo en esto debían abundar para que la iglesia se edificase, y en eso debemos abundar nosotros, mis hermanos. Porque eso proviene de estar firmes en ese evangelio, que la gracia de Dios produce esto en nosotros, mis hermanos. Es como aquel árbol plantado, mis hermanos, junto a aguas deliciosas, que de esas aguas sus raíces sacan los nutrientes para que el árbol crezca y dé fruto, pues siendo firmes, inmovibles en el evangelio, nuestras raíces lo que hacen es sacar nutrientes de la gracia de nuestro Dios para producir esta abundancia en la obra de nuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Y fíjense, abundar en la obra del Señor siempre. Siempre. ¿Quieres quejarte en este año? Bien, quéjate, pero por un ratito solo. ¿Quieres abundar en la obra que edifica la iglesia? Abunda siempre en ello. Siempre. Abundemos siempre en ello. Porque, mis hermanos, un creyente que no abunda en la obra que edifica la iglesia puede tener un problema hacia ambos lados. O bien no está firme, inmovible en el evangelio, o bien ha perdido un conocimiento muy importante. ¿Qué conocimiento ha perdido? Fíjense, y esto ya es la última pregunta y el cierre del mensaje. Que el trabajar en el Señor nunca es en vano. Fíjense cómo acaba Pablo, mis hermanos. Fíjense, abundando en la obra del Señor siempre, porque debéis saber algo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es vacío, no carece de significado, y la cuestión es, aquí la palabra trabajo cambia, Pablo. No utiliza la palabra obra. El trabajo aquí, mis hermanos, es trabajo de esfuerzo, de sudor, de lágrimas a veces, de alegrías, de decepciones. Dice, pero ese trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Por dos razones, mis hermanos. Fíjense. Primero, porque es en el Señor. Y lo que es en el Señor nunca es en vano. ¿Por qué, mis hermanos? Piensen lo que ha explicado Pablo. Porque Cristo resucitó. Porque Cristo venció a la muerte. Porque Cristo ha vencido a ese enemigo que lo hace todo vano. Y nuestro trabajo en el que venció y en el que tenemos victoria no puede ser en vano, porque Cristo vive, mis hermanos. Y la segunda razón por qué no es en vano, ¿saben por qué es? Porque ese trabajo que no es en vano se relaciona con abundar ¿en qué? En la obra del Señor. Y esa obra hemos dicho que es la edificación de la iglesia. Mis hermanos, lo que Dios está construyendo en Cristo es su pueblo. Y lo que Cristo edifica, la iglesia que Cristo edifica, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, mis hermanos. La iglesia perdurará su pueblo en el presente y por toda la eternidad. Por lo tanto, nuestro trabajo en la obra que edifica la iglesia no es en vano, porque la muerte no la acabará aquí, sino que durará por los siglos de los siglos, mis hermanos. Por lo tanto, mi predicación aquí, aunque a veces pueda pensar, Señor, resulta vano, no, Rubén, no es en vano tu trabajo en el Señor, porque lo que Dios edifica perdurará hasta la eternidad. Diaconías, vuestro ministerio y servicio en el Señor no es en vano, porque ministráis el evangelio de gracia y misericordia a la iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos y hermanas, jóvenes, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vuestro servicio a la iglesia de coger una escoba, de barrer, de preparar la Santa Cena, lo que sea, no es en vano. Porque lo que Dios está edificando en la iglesia perdurará por los siglos de los siglos, mis hermanos. Por eso no es en vano. ¿Qué es lo que tiene que hacer este texto, mis hermanos? Debemos cobrar ánimo. Debemos cobrar ánimo para que este año que tenemos por delante, mis hermanos, no desfallezcamos en esa obra del Señor, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ante esto, déjame que te pregunte algo. Consejo, diaconías, jóvenes, matrimonios, mujeres, miembros de Piedra de Ayuda.
por la gracia de Dios, abundarás en la obra del Señor, sabiendo que tu trabajo en Él no es en vano y que tienes una gran victoria dada por gracia en Cristo Jesús. Dios quiera por su gracia que esto sea una realidad en nuestras vidas.